Bien, muy buenas tardes. Me toca a mí, como decano de la Facultad de Geografía e Historia, dar la bienvenida a la mesa al director general de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España, el doctor Diego Blázquez, compañero también, evidentemente, de una universidad hermana de Madrid, al doctor Leandro Álvarez Rey, coordinador general de los coloquios conmemorativos del 90 aniversario de la Segunda República y catedrático de Historia Contemporánea, al doctor Javier Navarro, coordinador del Aula de Historia y Memoria Democrática del Vicerrectorado de Cultura de nuestra Universidad de Valencia, a la doctora Ana Aguado, que es coordinadora de este tercer coloquio conmemorativo del 90 aniversario de la República, a Fernando Entutumo, que es asesor de nuestra rectora Magui Mestre, coordinador del área institucional del gabinete de la rectora. La rectora estará presente en la cloenda del acto el viernes, no ha podido estar, pero está con nosotros Fernando. También a todos ustedes, miembros de la comunidad universitaria, compañeros de la facultad, compañeros de la Facultad de Universidad de Valencia, y a todas las personas que se han inscrito a este coloquio. 90 años de la República, democracia, mujeres, etcétera, etcétera. La República, que surgió como una verdadera ilusión en el horizonte de una España democrática, de una regeneración democrática, sufrió el golpe de Estado del año 36, la guerra civil y la pérdida. Tenemos una amplísima bibliografía de todos estos aspectos, y la posguerra también, y sin embargo, como siempre, el tema de la mujer lo hemos tenido desde el punto de vista de la academia y desde el punto de vista general en muchas ocasiones abandonado. Parece que la mujer en la historia de la humanidad prácticamente no ha estado presente. Sin embargo, cada vez es mayor dentro de la academia, dentro de las investigaciones, la presencia de la mujer en la historia de la humanidad. Estas jornadas que tienen ustedes, que se inauguran hoy, contribuyen sobre todo a evitar la desmemoria. La desmemoria que en este momento estamos teniendo en el mundo occidental y en este país en concreto, y parece que todos los aspectos reivindicativos como la presencia de la mujer, como los derechos humanos, etcétera, etcétera, siguen estando en cuestión y parece que somos unos desmemoriados. Da la impresión de que todo lo que se ha avanzado en estos aspectos, en este momento, en algunos sectores, está en entredicho. Evidentemente, debemos de seguir luchando por un horizonte democrático, puesto que jamás está ganado todo, pero también, desde luego, jamás está todo perdido. Creo que estas jornadas son una buena muestra y un paso extraordinario en este sentido. Y además son unas jornadas a nivel estatal, se hacen en diversos lugares y evidentemente desde la Universidad de Valencia estamos encantados de tenernos y la unión entre la academia, la historia y el derecho. Pienso que es muy importante y enriquecedor entre todos. Muchísimas gracias. Voy ahora a ir dando la palabra a diversos protagonistas de este acto y al final será el doctor Diego Blázquez, director general de Memoria Democrática, quien inaugurará las jornadas. Tiene la palabra el doctor Javier Navarro, coordinador del Aula de Historia y Memoria Democrática de la Universidad de Valencia. Señor director general, señor decano, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, realmente para nosotros, yo hablo en nombre del Aula de Historia y Memoria Democrática de la Universidad de Valencia, una plataforma que creamos en 2016, profesores, historiadoras, profesores de la Universidad de Valencia, para, aquellos que trabajábamos o teníamos afinidad por los temas que tienen relación con la historia y la memoria democrática.
Y bueno, no podemos estar más contentos hoy precisamente de tener la oportunidad de, en Valencia, poder acoger este coloquio sobre la República de las Mujeres. Quisiera agradecer, por supuesto, el apoyo, la iniciativa de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el trabajo que se ha realizado con los otros coloquios que se han puesto en marcha en conmemoración de la Segunda República, que ha coordinado el profesor Leandro Álvarez, aquí presente, y también quisiera agradecer en particular pues, el trabajo realizado por mi compañera Ana Aguado, del aula, anterior coordinadora del aula de Historia y Memoria Democrática, al, en concreto, tener la responsabilidad de haber puesto en marcha este coloquio en concreto. Bien, como comentábamos antes, precisamente en la comida, que realmente uno de los retos que tenemos planteados aquellos que nos movemos en el estudio de la historia de la memoria democrática es no identificar exclusivamente, como suele hacerse, el estudio de la memoria democrática con la represión, que por supuesto, o el estudio de las víctimas de la dictadura, que por supuesto es un ámbito que hay que investigar. Que hay que investigar, hay que reivindicar, hay que establecer procesos de reparación, de justicia, de reconocimiento, etcétera, obviamente, pero la memoria democrática no es o no debe ser exclusivamente circunscrito a esto. La memoria democrática es algo más, es el estudio de una tradición, de una trayectoria de la democracia que ha sido un fenómeno largo, proceloso en el tiempo y en el caso de la historia de España también. Es hablar de valores democráticos. Es hablar de valores democráticos y en España el estudio de los valores democráticos se asocia a los valores republicanos. Se ha identificado históricamente con los valores republicanos, los valores defendidos desde ese amplio sentimiento republicano y esa culturas políticas republicanas. Y, es decir, una memoria democrática podríamos calificarla una memoria democrática en positivo, es decir, en sus luces, ¿vale? Y si hablamos de valores democráticos, si hablamos de valores en positivo, por supuesto, en la Segunda República y en concreto lo que hace a los derechos de las mujeres, yo creo que no puede tener más sentido. No puede tener más sentido organizar un coloquio en torno a algo que caracterizó obviamente la Segunda República, el abrir paso al reconocimiento de una serie de derechos de las mujeres, de voto en primer lugar, y otros derechos sociales, derechos políticos, etcétera, 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 hace 90 años justamente. Todo esto y como conclusión, valorar la oportunidad de trabajar, difundir fenómenos como el de la Segunda República y el de la ampliación y el reconocimiento de derechos es algo que no hemos concluido, es algo en lo que estamos, en lo que estamos día a día. Y por supuesto la mirada al pasado y el estudio de lo que significó ese proceso de reconocimiento, de ampliación de derechos, de camino de la democracia, es algo que se debe evidentemente estudiar en el ámbito de la memoria democrática. Muchas gracias a todos, muchas gracias por vuestra asistencia nutrida y bueno, en fin, nos espera esto, yo creo que será muy, muy fructífero e interesante. Gracias. Muchas gracias, compañero Javier Navarro. Tiene la palabra el doctor Leandro Álvarez Rey, coordinador general de las jornadas.
Bien, buenas tardes en medio de este bosque de micrófonos inalámbricos. Buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí presentes en esta inauguración de este coloquio y también, por supuesto, a esas personas que nos están siguiendo online. Lo primero que me gustaría decir es agradecer a la Universidad de Valencia, a esta Facultad de Geografía e Historia, al Vicerrectorado de Actividades Culturales, al Aula para la Recuperación de la Memoria Histórica, al grupo de investigación que preside nuestra coordinadora, Ana Aguado, su disponibilidad desde el primer instante para acoger este coloquio, este tercer coloquio conmemorativo del 90 aniversario de la Segunda República, organizado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España y que, como ya saben, lo único que se pretende con él es que un acontecimiento de la relevancia de esta conmemoración de lo que fue el advenimiento, ¿no?, más que la proclamación o instauración de nuestra primera democracia, no pasase desapercibido como consecuencia de la situación sanitaria que venimos padeciendo desde hace tantos meses. Este tercer coloquio dedicado a la República de las Mujeres creo que evidencia mejor que cualquier otro, pienso, que la historia es quizás la mejor vacuna, el mejor antídoto contra lo que yo llamaría los ilusos, los lunáticos o los negacionistas de la historia. Esos ilusos, lunáticos o negacionistas que afirman, por ejemplo, que eso de que la República fue una democracia habría mucho que discutir, que en España no hubo en julio del 36 una sublevación militar, sino que la guerra civil la provocó el gobierno de la República, y sandeces similares. Fíjense, justamente hace ahora 90 años, en el mes de octubre de 1931, tras un intenso y apasionado debate entre dos mujeres que por primera vez se sentaban como diputadas en nuestro Parlamento, las Cortes de la Segunda República aprobaban, reconocían el derecho de sufragio de la mitad de la población española, el derecho de sufragio de las mujeres, convirtiendo por primera vez en ciudadanas a una parte de la población, al menos la mitad de la población, que carecía hasta entonces de ese derecho, yo diría que elemental. Un derecho, por cierto, del que no disfrutaron la mayor parte de los países europeos hasta después de la Segunda Guerra Mundial, o un derecho en el que países como Suiza, muy desarrollados y civilizados, no reconocieron que las mujeres también tenían derecho a expresar su opinión en las urnas hasta la década de los años 70 del siglo pasado. Creo que este coloquio, dedicado no solamente, obviamente, al sufragio femenino, sino a lo que supuso la experiencia histórica de la Segunda República en cuanto al reconocimiento, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, es uno de los que entendemos mejor nos pueden ayudar a conocer, a comprender, alejados de posturas ideologizadas, no acordes con lo que el conocimiento y la historia ha dejado ya bastante claro hace bastantes años lo que fue realmente esa experiencia de la Segunda República, de la que pienso los españoles nos deberíamos de sentir muy satisfechos. Cuando en toda Europa se producía el ascenso de las ideologías totalitarias, fascistas, de las dictaduras, cuando en todo el mundo los valores y los principios democráticos estaban siendo cuestionados, los españoles demostraron, creo que bastante cordura, intentando solucionar problemas muy anclados en el pasado por la vía de la democracia y no por la vía por la que por los derroteros por los que estaban incurriendo tantos y tantos países de Europa y del otro lado del Atlántico. Por tanto, mi agradecimiento en nombre de Fernando Martínez, el secretario de Estado de Memoria Democrática, que estará aquí con nosotros el próximo viernes en la clausura. Hoy inaugura, en nombre de los organizadores, este coloquio el director general de Memoria Democrática, Diego Blázquez, que es también una persona que, les garantizo, ha dedicado bastante esfuerzo a que esta iniciativa saliera para adelante. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Yo tengo la fortuna de que me ha tocado representar a la Secretaría de Estado en la inauguración de este tercer coloquio, que para nosotros, como bien saben todos los organizadores, todas las personas que han colaborado, tanto académica como logísticamente, pues es un proyecto muy querido porque hemos tenido que superar pues, todas las dificultades que nos ha impuesto la situación sanitaria. Por eso, pues lo primero que tengo que hacer es agradecer a la Universidad de Valencia, que además para mí es especialmente significativo, es mi segunda casa académica, me atrevería a decir con permiso de mis colegas, pues que haya querido acoger, que haya querido formar parte de este proyecto que estamos realizando por toda la geografía de España, que es el tercer coloquio, y hay que agradecer en este sentido al profesor Leandro Álvarez Rey su dedicación y el esfuerzo que ha hecho de coordinar tanto la parte académica como también toda la sistematización de fechas, de viajes, de agenda de los ponentes y sobre todo también el haber sabido elegir unos coordinadores en cada uno de los coloquios pues de la calidad académica y personal, pues como nuestra coordinadora de aquí, la profesora Aguado. Yo en este sentido pues es una satisfacción porque se puede, para nosotros, como decía, es un proyecto muy importante y lo estamos haciendo de la mano de los principales grupos de investigación, de las principales universidades y centros de reflexión, y nos parece que es la manera en la que se debe realizar este tipo de conmemoraciones. Me quiero centrar muy brevemente en el significado que tiene el seminario, el coloquio de estos días sobre las mujeres. Decía el profesor Javier Navarro que la diferencia entre la memoria y el concepto que se ha venido construyendo casi periodísticamente de memoria histórica y el nuevo concepto mucho más elaborado y mucho más refinado de memoria democrática es precisamente la relevancia de los valores. ¿Qué tipo de valores? La memoria histórica en sí misma no aporta unos valores concretos, la memoria democrática, por el propio adjetivo que lleva, incorpora los valores democráticos. Decía Todorov que hay que diferenciar el papel del historiador, del político y del conmemorador. Creo que en todo caso, lo que cuando uno toma las decisiones de poner de manifiesto cuáles son los elementos de la memoria colectiva o de la memoria pública, lo relevante son los valores. Y creo que en esa reivindicación de los valores democráticos no hay mejor ejemplo que poner de manifiesto el papel de las mujeres, tanto en su dimensión de agencia, es decir, lo que han aportado a la historia de la democracia en España, como en su papel también de víctimas o que han sufrido las distintas oleadas de persecución, pero también lo que han contribuido no solo en la defensa de sus derechos para mejorar la calidad y la dimensión de la democracia. Como decía ahora mismo el profesor Álvarez Rey, realmente estamos en un momento estábamos en el año 31, estábamos en un momento muy relevante en la evolución de la construcción de las sociedades democráticas, con una crisis del parlamentarismo, con una crisis de la democracia representativa, una crisis también de los valores humanísticos y humanitarios, también me atrevería a decir humanísticos, humanitarios e ilustrados, un momento de reivindicación del irracionalismo, etc. Y en ese momento, un país secularmente atrasado y visto desde fuera como secularmente atrasado, pues toma una decisión después de un proceso público de discusión reconociendo los derechos de participación política de las mujeres. Esto en sí mismo es relevante desde esa reivindicación, desde ese esfuerzo por poner en valor la construcción de la historia democrática en nuestro país, pero también nos sirve para valorar y para promover los valores democráticos, porque tenemos que, conmemorando
ese momento, tenemos que reconocer que lo anterior no era la verdadera democracia. Cuando la democracia es la ciudadanía plena de todos los miembros de la sociedad y anteriormente, o hasta que no se reconocen los derechos de las mujeres, no podemos hablar de una democracia plena, de una democracia total. De tal manera que cuando se garantiza la presencia del otro 50% de la población es cuando realmente sí tenemos una democracia total. No se trata solo de los derechos de las mujeres, que también, pero se trata también de la construcción, la profundización y la mejora de la democracia. Y eso, en este momento, pues es necesario frente a discursos que relativizan los avances que se producen en cada momento en materia de igualdad. Porque igual que en ese momento esa decisión que se toma, decía Leandro, que en un debate apasionante y apasionado, yo añadiría, les recomiendo que lean las actas del Congreso sobre el debate del voto femenino, que también los periódicos de la época están disponibles. Bueno, pues cuando se ponen en tela de juicio las decisiones que se toman hoy en día para avanzar, esto nos tiene que hacer recordar que en otros momentos de la historia también se tomaron decisiones ciertamente importantes y que ahora consideramos como normales. Y es muy importante reivindicar esta dimensión, digamos, progresiva de la construcción de la democracia. La democracia no existe un estado perfecto de la democracia al que se llegue en un momento concreto, sino que en cada momento concreto hay que perfeccionar al máximo el estado de la democracia que queramos disfrutar. Y por eso me parece que de todos los seminarios, de todos los coloquios que estamos organizando, yo creo que sinceramente este es el que mejor recoge la voluntad y la filosofía de las decisiones de política pública de memoria democrática que estamos llevando a cabo desde la Secretaría de Estado. Yo estoy seguro, como ha sido el caso de los otros coloquios, que va a ser un éxito. Hay un plantel de ponentes extraordinario. Yo creo que también ha suscitado, por los datos que me han dado la organización, el decano y la coordinadora, pues ha suscitado muchísimo interés, con más de 200 personas que están siguiendo aquí presencialmente o a través de los medios telemáticos. Y yo creo que esto a mí personalmente y el trabajo que realizo pues me anima a seguir dedicándole el tiempo y la voluntad, porque yo creo que al final el espacio en el que estas iniciativas tienen sentido es precisamente este espacio, porque coincide por un lado la calidad, como decía al principio, la calidad y la seriedad, el rigor académico, la voluntad y por otro lado el compromiso con los valores, que es lo que tiene que mover estas políticas. Por mi parte nada más, seguiremos apoyando las iniciativas de la Universidad de Valencia y nosotros también esperamos que la Universidad de Valencia pues conte con la Secretaría de Estado para otras actividades. Muchas gracias a todos. Y inauguro las jornadas, que en realidad que las inaugura es la profesora Aguado, que es la primera que va a hablar. Muchas gracias, señor decano. Buenas tardes y muchas gracias a todas las personas que han participado en la organización del coloquio. Muchas gracias también a las personas que asisten al mismo, tanto presencialmente como virtualmente. Hay muchas personas conectadas. Bueno, quiero particularmente, y en este momento hacerlo así, dar las gracias al secretario de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Presidencia, Fernando Martínez López, que por motivos de agenda vendrá a la clausura, pero también, por supuesto, al director general de Memoria Democrática, Diego Blázquez, a quien tenemos aquí en la inauguración. Bueno, darles las gracias por la magnífica iniciativa que han tenido, por el impulso, por el apoyo que han dado
a la organización de todos los coloquios y de este coloquio en concreto. También, por supuesto, al coordinador del conjunto de coloquios, a mi compañero Leandro Álvarez Rey, por su apoyo en todo momento, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, colega y amigo, a la Facultad de Geografía e Historia, al señor decano, José Montesinos, también por el apoyo dado, por facilitarnos este espacio magnífico para celebrar el coloquio, al aula de Historia y Memoria Democrática del Vicerrectorado de Cultura, coordinada por mi compañero Javier Navarro, a mis compañeras y compañeros del Grupo de Excelencia Prometeu, GETID, y también al Institut Universitari d'Estudis de les Dones y en concreto a Sara Antón, que ha estado trabajando, apoyando de una forma continuada la organización del coloquio. Gracias a Sara, si me está escuchando, que creo que sí. Quiero hacer una pequeña valoración para explicar por qué este coloquio, por qué un coloquio dedicado a la República de las Mujeres. ¿Por qué? Pues porque la Segunda República, con todo lo que han comentado mis compañeros anteriormente, significó un punto de inflexión en relación a la construcción de la ciudadanía femenina, la ciudadanía de las mujeres, la presencia de las mujeres en el espacio público, en el espacio político. La nueva república tuvo en ese sentido una sensibilidad igualitaria, una preocupación por la mejora de la condición femenina, por la mejora de los derechos de las mujeres, y eso era una cuestión clave, no era una cuestión anecdótica ni secundaria, era una cuestión clave en la voluntad reformista, en la voluntad modernizadora, en la voluntad democratizadora del gobierno de la República. La aprobación del sufragio no fue algo secundario en ese sentido, sino que, como se ha comentado anteriormente, por primera vez en España se puede hablar de régimen democrático, con rigor, porque por primera vez iba a votar la mitad de la población y no anteriormente. La República fue en ese sentido, a pesar de todos los límites que analizaremos a lo largo de estas jornadas, fue la República de las mujeres, fue la República de las ciudadanas, por primera vez en la historia de España. Y esto es lo que vamos a analizar. Esto es lo que vamos a analizar desde diversos aspectos en estas 3 jornadas, con intervenciones de historiadoras especialistas en este tema, María José Turrión, María Dolores Ramos, Montserrat Duc, Luz Sanfeliu, Teresa Ortega, yo misma, que pues vamos un poco a reflexionar de forma conjunta sobre ese significado, sobre el significado de la Segunda República para las mujeres y para la historia de España, y para la historia de España de una forma general y de una forma global. Quiero manifestar también, y no quiero alargarme más en la presentación, que mis compañeros organizadores y compañeras y yo hemos querido dedicar este coloquio a la memoria de Josefina Cuesta, compañera, amiga y colega, catedrática emérita de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca, fallecida el pasado 30 de marzo. Josefina Cuesta, para quien no tenga sus referencias, muchos estudiantes, muchas estudiantes aquí, fue una excelente historiadora, especialista en la historia social del siglo XX, en historia de las mujeres. Fue pionera en la investigación sobre esta cuestión en la Universidad Española, cuando casi nadie hablaba de estas cuestiones de historia y memoria. Fue una de las impulsoras del Centro Documental de Memoria Histórica de Salamanca. Y como bien ha señalado María José Turrión, a la que ahora posteriormente escucharemos hablando de esta aportación historiográfica de Josefina Cuesta, solo quiero destacar un libro que publicó en el año 2008, titulado La Odisea de la Memoria, Historia de la Memoria en España en el siglo XX. Josefina Cuesta estuvo también comprometida con la historia de las mujeres, fue directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca, fue cofundadora de una colección, Memoria de Mujer, de la misma universidad, y en ese sentido pues hemos pensado que nada mejor que, para homenajear a Josefina Cuesta, que este coloquio que hemos organizado, titulado La República,
de las mujeres y organizado pues desde nuestro compromiso académico, universitario, con la historia y con la memoria democrática. Y nada más, muchas gracias a todas y a todos y damos por inaugurado el coloquio.